Cuando te das cuenta del grave daño que te han hecho, es cuando realmente crees que existe la maldad y que hay gente sin escrúpulos que hará lo imposible por verte fracasar. La envidia es muy mala consejera. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Me salaron por envidia. No sé ni cómo ni cuándo empezó esto. He tratado de no meterme en problemas ni fricciones con la gente, porque sé que hay personas que con el simple hecho de desearte mal se les cumple, así de la nada, sin la necesidad de hacer brebajes u otro tipo de brujerías, lo que llaman comúnmente el mal de ojo. Yo soy un ferviente católico, entonces creo cabalmente que hay gente mala que recurre a las artes negras para fastidiarte. Algunas veces porque pasó un choque entre las personas, pero otras por el simple hecho de que le caes mal a alguien. Como les repito, por eso no me metí en ningún conflicto. Con el paso de los años, pude por fin independizarme y puse una tiendita. Aunque era pequeña, estaba bien surtida. Me costó trabajo, empeño y sufrimiento, pero por mi dedicación la saqué poco a poco adelante. No solo yo sufrí, también mi familia se las vio negras, mi esposa y mis hijos. Pero cada día que llegaba a casa y sentía su apoyo, al siguiente día me levantaba con más fuerza y ánimos para triunfar. Siguieron pasando los años y la tienda ya más bien era como un mini súper. Ya tenía 4 trabajadores que me ayudaban a las diferentes actividades. A lo mejor para mucha gente no es gran cosa, pero empezar de la nada y dar aunque sea 4 empleos, para mí es mucho y siempre quería más. Cierto día estaba llegando a abrir cuando Juanita, la chica que me ayuda en la caja, me comentó que al llegar estaba mojada la cortina del negocio y estaba una bolsa negra. No la quiso abrir y solo la hizo a un lado. El líquido que le echaron olía horrible. Lo primero que pensé fue que algunos borrachos o viciosos habían estado tomando afuera del local. Aunque eso jamás se había dado, ¿qué otra explicación había? Lavamos con muchísimo cloro para que se fuera el olor, pero seguía muy tenue. Así pasaron muchos días en los que se empezó a sentir un ambiente muy pesado en la tienda. Los chicos que me ayudaban se peleaban entre ellos y por tonterías. Asimismo, de la noche a la mañana, los clientes empezaron a bajar y por consecuencia las ventas. Yo estando en la tienda, sentía que me asfixiaba. No podía concentrarme. De igual manera todo me irritaba, y más con la situación económica, pues se acercaba a fin de mes y había que pagar los créditos a los proveedores. Me sentía con los problemas hasta el cuello. Por varios días más siguieron apareciendo estas cosas. Nunca quisimos abrir las bolsas, porque Juanita decía que si era algún mal, se nos podía pegar por abrirla. Hablé con Yesenia, mi esposa, y ella me dijo que tenía que despedir a 2 chicos en lo que se componía la situación. Yo no lo quería hacer, pero ni siquiera salía para cubrir los sueldos, así que prescindí de sus servicios. En casa, obviamente los problemas empezaron, pues también ahí estaba irritado. Me sentía muy frustrado por ver cómo se venía abajo todos los años de nuestro esfuerzo, y mi familia se empezó a contagiar de ese sentimiento. Ya no sabía qué hacer. Me empecé a deprimir mucho y las cosas en el negocio seguían mal. Hasta cucarachas y ratas salían por todos lados. Después de un mes, tuve que prescindir del otro chico y solo me quedé con Juanita. Todas las decisiones las tomaba en conjunto con mi esposa y la renta del local ya nos estaba consumiendo. Así que decidimos rentar uno más pequeño y con el depósito que nos iban a regresar, pagar a algunos proveedores y trabajar con lo que nos quedaba de mercancía. Y pues ya estando ahí, sí prescindir de Juanita. Por la confianza que le teníamos,
Hablamos con ella y entendió la situación, así que los tres nos pusimos manos a la obra para empezar a alzar la mercancía, hacer inventarios y trasladar los productos al otro local para abrir lo más pronto posible. Ya habíamos guardado todo el producto, así que empezamos con el mobiliario. Yesenia dijo que empezaría desarmando los anaqueles de la bodega cuando salió y me dijo: «Te estoy hablando, ¿por qué no me haces caso?». Yo me le quedé viendo extrañado y le contesté: «¿De qué hablas?». Ella me dijo: «No te hagas, te fuiste a asomar a la bodega. Te estoy hablando porque tenemos que quitar la alfombra, porque esa la pusimos nosotros y ni me pelaste». Yo le dije que estaba loca, que no me había movido de donde estaba, sino que le preguntara a Juanita. Ella me apoyó diciendo que en efecto ni siquiera me había movido. Yesenia nos contestó: «Ya dejen de estar de payasos, me quieren asustar», y volvió a lo que estaba haciendo. Fui para sacar los anaqueles desarmados y quitar la alfombra. Le dije que primero quitara unos clavos de las esquinas y me dijo sorprendida: «Ay, amor, ya se te va la onda, aquí ni clavos tiene». Lo levantó y encontró unas bolsitas negras que estaban enredadas con cinta aislante de color rojo. Rápido me llamó y me enseñó. Le hablamos a Juanita y entre los tres jalamos la alfombra para encontrar una bolsita de estas en cada esquina y en medio dibujado un pentagrama. Nos quedamos extrañados. Juanita dijo: «Don Ángel, esto es brujería». Obviamente sabíamos que era un trabajo y que eso antes no estaba ahí, pues nosotros mismos colocamos esa alfombra para no maltratar el piso con el peso de los anaqueles. Le dije a Juanita: «Tranquila, no pasa nada». Ya empezaba a oscurecer y les dije que mejor termináramos mañana. Cerré la tienda y nos fuimos. Pasamos a dejar a Juanita a su casa, ya que nos quedaba de paso. Todo el camino todos estábamos callados. Se despidió y seguimos nuestro curso. Mi mujer me dijo que estaba muy preocupada. «¿Sabes qué es eso, no? ¿Tienes idea de quién nos pudo hacer eso?». «Estoy segura que por eso el negocio se desplomó». Yo le dije que fuéramos a ver al padre de nuestra parroquia en cuanto pudiéramos, pero ella no estaba convencida. Llegamos a casa y así, consternados, nos fuimos a dormir. Estuve toda la noche dando vueltas y analizando quién nos pudo haber hecho eso, y no encontré solución. Ya estábamos alistándonos para salir cuando recibí una llamada de Juanita. Estaba muy alterada. Me dijo: «Señor, apúrense». Llegué un poco antes a la tienda y me encontré de nuevo una bolsa negra justo a la mitad de la cortina y de nuevo el líquido ese que huele feo. Salimos de inmediato. Al llegar, estaba Juanita con un barrendero. Estaban platicando. Me dijo: «Lo bueno que llegaron. Él es Carlos y trabaja en esta zona barriendo. Dice que desde hace tiempo, cuando pasa a barrer, ha encontrado estas bolsas 3 o 4 veces por semana. Hasta metió un reporte porque creía que nosotros sacábamos las bolsas en lugar de tirarlas en el camión, pero que se le hacía extraño que solo fuera una bolsa chica negra. Siempre estuvieron ahí y no nos dimos cuenta, porque él pasaba siempre 1 hora antes de la apertura y las recogía». Esto me empezó a preocupar y le dije a mi esposa que abriéramos la bolsa, aún con la advertencia de Juanita y de Carlos que si era brujería se me pegaría. Me puse unos guantes y la abrí. El olor que expedía era nauseabundo. Adentro solo pude ver muchas plumas negras y un líquido rojo. Había otras cosas, pero no quise sacarlas. Carlos salió corriendo y dijo que sería una limpia. Los tres nos quedamos en shock. Juanita agarró su teléfono y dijo que le marcaría a su tía Rosaura. Ella sabía de eso y nos podía ayudar. Enseguida le dijo que no tocáramos nada, que ya a mediodía iría a vernos. La verdad, no entramos al local. Llegó don Augusto, el dueño, y nos dijo que si todo estaba bien, que si ya lo había pensado, que él me podía dar más tiempo para recuperarme y pagarle. Le dije que teníamos un caso muy grave y le enseñé la bolsa que me tiraron. Le platiqué lo de la bodega. Él movió la cabeza y me dijo que me estaban haciendo un mal. Fui por la tía de Juanita. Al llegar, revisó todo muy a conciencia e hizo una protección. Abrió las bolsitas de la bodega y adentro estaba un rosario roto en pedazos con ceniza y sal. Abrió los demás y contenían exactamente lo mismo. Cuando vio el pentagrama, dijo que era igual, nada más que con alcohol
el cual había emprendido para hacer un ritual. Había también cera roja, la cual nos enseñó. Abrió la bolsa que estaba afuera y aparte de las plumas, tenía huevos podridos, heces fecales y mucha sal. De inmediato me dijo: tu familia y negocio están salados. Me dijo que de inmediato la llevara a su casa para que llevara algunas cosas que nos podían ayudar. La esperé por cerca de 40 minutos. Al subir al auto, me pidió disculpas, pero me dijo que se tenía que proteger. Agarró un rosario blanco muy bonito, le puso un ungüento que olía a flores y se lo puso en el cuello. Todo el camino fue haciendo oraciones. Al llegar, mi esposa y Juanita estaban platicando con don Augusto. Se miraban agobiados. Enseguida, la señora Rosaura nos dio unas pulseras que tenían colgadas una cruz. Entró al local y en la bodega acercó todos los objetos y los colocó encima del pentagrama. Les puso un polvo amarillo haciendo la señal de la cruz y después colocó alcohol, el cual nos dijo que estaba preparado. Aparte, hizo un círculo alrededor de todo esto y con un cerillo lo prendió. El polvo prendía como pólvora y sacaba mucho humo que picaba horrible en la garganta. Nos empezó a limpiar. Del fuego se elevaban unos remolinos súper altos y se iban hacia nosotros. Nos explicó la señora Rosaura que era el mal que habían mandado para que perdiéramos el negocio. Estuvo rezando por mucho rato, en el que nosotros teníamos las palmas de las manos juntas y en medio la cruz que colgaba de las pulseras que nos dio, y nos hacía en ocasiones ayudarle repitiendo lo que ella decía y oraba. Terminando, nos dijo que estaba muy fuerte la salación que teníamos, pero con tiempo y esfuerzo la iba a quitar. Don Augusto me dijo que quería hablar conmigo a solas. Salimos de la tienda y le dije: lo escucho, dígame. Yo sé quién es el responsable de todo esto. Yo le contesté que me dijera quién era. Él se mostraba abrumado y me dijo que su esposa era la responsable, que no era la primera vez que hacía esto, que ya en otras ocasiones también había provocado la quiebra de varios negocios que ahí estaban antes que yo. Le dije que cómo era posible, que si estaba seguro. Pues antes no estaba tan seguro, pero ahora sé que sí ha sido ella. Cuando la señora estaba haciendo la limpia, vi clarito la imagen de mi esposa en el fuego, y eso me ha hecho reflexionar. Yo le dije que qué le había hecho yo para que me desee tanto mal. Él respondió: yo sé que ni siquiera la conoces, pero siempre que llega alguien con su negocio y le empieza a ir bien, me ha dicho que les pide local y que pongamos un negocio igual. Al fin ya está aclientado. Solo lo hice la primera vez, pero nuestro negocio jamás floreció. Por eso decidí solo rentar el local. Nosotros no necesitamos un negocio, pues tenemos varias propiedades en renta y nos dan para vivir muy bien. Pero ella siempre tiene esa envidia a flor de piel y pues ahora te llevó a ti entre las patas con su ambición. Quédate, yo hablaré con ella para que quite su avaricia y salación que te hizo. Estoy muy apenado contigo y mañana paso por tu respuesta y te platico lo que me dijo. Entré y les platiqué lo que habíamos dicho y su propuesta, pero las tres me dijeron que no, que solo le pidieron unos días para que doña Rosaura nos desarraigara el mal y la salación y no nos las lleváramos con nosotros al otro negocio. Así lo hice y la respuesta para don Augusto solo fue un gracias, ya está desocupado su local. Las limpias tardaron bastante tiempo, pero dieron resultados. No tuvimos que prescindir de Juanita y ella es la encargada de la tienda. Aparte, la señora Rosaura nos hace protecciones periódicas para que no nos vuelva a entrar la envidia y la salación a nuestras vidas. Aún no me explico cómo puede haber gente tan envidiosa en esta vida. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.